Bienvenidos a la presentación del libro Dame tu amor y tu gracia, Manual del Ejercitante, de Monseñor Jorge Rubén Lugones. Bienvenidos nuevamente. Eso que acabamos de escuchar es una canción basada en la oración de San Ignacio, que es la oración del ofrecimiento. Se habrán visto, es la misma que inspira el título de este libro, Dame tu amor y tu gracia, como dice al final. Vamos a hablar del autor de este libro, maravilloso libro, obra fundamental para realizar ejercicios espirituales en cualquier ocasión, ¿no? En sus diversas formas, y para lograr este encuentro con Dios, para conocer su voluntad. Monseñor Jorge Rubén Lugones nació en la localidad 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. Se graduó como médico veterinario por la Universidad Nacional de La Plata. Ingresó en la Compañía de Jesús, donde se ordenó sacerdote en 1988. Desde noviembre de 2008 es obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, y desde noviembre de 2017 es presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social en la Conferencia Episcopal Argentina. Es de numerosos libros. Con nuestro sello editorial publicó Alma de Cristo, Ejercicios Espirituales en la Vida Cotidiana, o En Jesús Óyeme, Ejercicios Espirituales desde la Oración Alma de Cristo. También la catequesis dominical con niños desde el Evangelio, en sus ciclos A, B y C. Y también es recopilador del libro Una tierra habitable para todos. También es conocido por sus obras Mirarán al que traspasaron, El reino de las bienaventuranzas, y también las bienaventuranzas del reino, ejercicios espirituales desde la doctrina social de la Iglesia. Ahora los voy a dejar en compañía de la hermana Silvia González, hija de San José, porque ella estará a cargo de cualquier pregunta que queramos hacer en toda esta exposición que tiene Monseñor preparada para todos nosotros. Así que bienvenida, hermana, ¿qué tal? Gracias, Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos también. Bueno, yo sencillamente decirles que estoy a disposición para las preguntas que ustedes quieran hacer al terminar la exposición de Monseñor. Y bueno, la dinámica va a ser que la puedan escribir en el chat, en el que está dirigido a mí, o en el de Laura, que es la otra anfitriona, y vamos a ir comentando y ofreciéndole a Monseñor las preguntas que ustedes hacen para que las pueda responder. Así que esa va a ser un poquito la dinámica. Pueden ir a medida que él va haciendo la presentación, si les surge una pregunta, la pueden ir ya escribiendo en el chat, y si no, o sea, ustedes toman nota y al final, si la quieren hacer, también la pueden hacer. Bueno, gracias, le damos paso con gusto a la palabra de Monseñor. Monseñor, te escuchamos muy atentamente, bienvenido. Muchas gracias, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que están escuchando y mirando también esta presentación. Comenzamos por el título del libro, Dame tu amor y tu gracia. Escuchábamos recién una canción que esta frase, dame tu amor y tu gracia, está tomada de la oración de ofrenda que hace San Ignacio al final de los ejercicios espirituales, cuando propone la contemplación para alcanzar amor. Es decir, después de entregar y poner en manos de Dios nuestra libertad, memoria, inteligencia y voluntad, el ejercitante, el que hace los ejercicios, pide al Señor le conceda su amor y su gracia, que esto nos basta a todos, ¿no? Evidentemente. Es sugerente también el subtítulo que lleva este libro, que es Ayudas para hacer ejercicios ignacianos, y también Manual del Ejercitante. ¿Por qué ayudas? Porque ayudas es un término muy querido por San Ignacio, que es el autor del libro de los ejercicios espirituales. ¿Y por qué decimos espirituales? Porque está presente Dios nuestro Señor en este carisma de San Ignacio, que podríamos decir que específicamente es un carisma de discreción espiritual, bajo la forma corriente del discernimiento espiritual, que vamos a explicar más adelante. Según la tradición ignaciana, los ejercicios espirituales se reparten en 4 semanas como 4 etapas de un proceso, que abarca 30 días seguidos.
Estos ejercicios evidentemente son ejercicios cerrados para aquellos que tienen ese tiempo. Estas etapas, estas 4 etapas tienen como finalidad la expresada en la siguiente fórmula que un jesuita hace muchos años, Lanteri decía, lo deformado hay que reformarlo, y es la primera semana en la cual San Ignacio propone reconocer los pecados, pero desde la misericordia de Dios. Es una semana que podríamos decir primera de purificación, que es la que recomienda para todos San Ignacio, esta primera semana. La segunda semana dice, lo reformado, conformarlo. Esta es una semana de elecciones, cuando el discernimiento propiamente dicho se ejercita en las distintas meditaciones y en el camino que hace Ignacio de todas o de la mayoría de las escenas del Evangelio de los misterios de la vida de Jesús. La tercera semana es la semana de pasión, lo conformado, confirmado. San Ignacio presenta la pasión y muerte de Cristo. Y en la cuarta semana, que es la resurrección, lo confirmado, consumarlo, finalizando, como les decía, con esa contemplación para alcanzar amor, que es una acción de gracias, una gratitud por los bienes creados, por los bienes de redención que nos alcanzó Jesucristo, por los bienes de misión que tenemos, y terminará con esa oración de entrega, tomad, Señor, y recibir, que escuchábamos al comienzo. Y después de algunos años de la primera edición de este manual que ayuda al ejercitante a hacer los ejercicios, porque pensemos que San Ignacio escribe un libro muy pequeño, muy escueto, con indicaciones, con un lenguaje del siglo XVI también, en el cual es muy difícil a veces de entrada poder captarlos. Yo recuerdo que cuando hice los ejercicios, antes de entrar al noviciado, para mí era un lenguaje medio chino esto, porque San Ignacio, piensen que hablaba vasco, por supuesto el castellano, porque era escribiente en la corte, escribano, después fue a la lucha, pero escribía. Todos los vascos eran escribanos del rey. Después fue a Italia, y el italiano, después, perdón, fue a Francia a estudiar a la Sorbona, a París. Francés tuvo que aprender. Mientras tanto, el latín, siendo un hombre ya de 39 años, comenzar a estudiar latín. Y después fue a vivir a Roma con el italiano. Así que a veces es una mezcla de palabras que no es fácil comprender. Por eso creo que es importante esta, a veces, interpretación del lenguaje y el desarrollo del libro de ejercicios como ayudas. Y ayuda, San Ignacio lo utiliza siempre como una palabra clave, porque es lo que nos va poniendo como un bastón en el camino, un método, y ahí viene la palabra griega, ¿no? Meta es coros, el camino, y meta es a donde queremos llegar, las ayudas que tenemos que tener para seguir ese camino. A San Ignacio se lo conoce como el peregrino de Cristo, es decir, el hombre de Dios que quiso recorrer los caminos del Señor. Él lo primero que quiso hacer es ir a Jerusalén, y fue a Jerusalén. Se quería quedar allá, no pudo quedarse en su momento, y volvió. Y gracias a Dios que volvió, si no, si hubiera quedado ahí no hubiera escrito nada. Y entre 1538 y 1539, San Ignacio junta a sus compañeros que había tenido en París, en la Sorbona, en la universidad, y comienzan a hacer una predicación ambulante, a celebrar la Eucaristía, los sacramentos, y eran extranjeros, desconocidos, recién llegados en Roma. Y esos se vieron atacados porque no los conocían. Ignacio va a ir directamente al Papa para que investigue todas las acusaciones, porque ellos no tenían miedo, decían que no iban a callar, pues ellos presentaban un camino. Y diría Ignacio más tarde, nunca andaremos inquietos mientras se nos llame indoctos, rudos, ignorantes, lo mismo de engañadores o de inestables. Pero nos dolíamos que considerasen no sana la doctrina que predicábamos o malo el camino que seguimos. Ninguno de los dos es nuestro, diría Ignacio, ni la doctrina ni el camino, sino de Cristo y de su Iglesia. Por eso en la bula de aprobación de la Compañía de Jesús decía acerca de esta espiritualidad como cierto camino, un camino entre muchos posibles para llegar a Dios. Por eso que esta espiritualidad ignaciana es una más de tantas que hay,
para poder descubrir qué nos pide Dios en nuestra vida y poder parecernos más a Jesús para más amarlo y seguirlo. Como digo. Ahora voy a presentar la estructura del libro. El libro, después de una presentación, tiene 8 capítulos. Yo voy a describir los capítulos, me detendré un poquito más en algunos, pero después va a haber tiempo para las preguntas por alguna palabra o alguna definición o algo que ustedes quieran que ampliemos. Entonces, el capítulo primero presentamos qué son los ejercicios. Este camino que propone Ignacio para ir a Dios es el de buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Esto es muy original de Ignacio. Y más en su tiempo, él insiste en buscar y hallar la voluntad de Dios en nuestra vida, pero no es un buscar para seguir buscando toda la vida, como una vez un joven me decía haciendo ejercicios vocacionales. No, padre, yo quiero descubrir la voluntad de Dios en mi vida. Bueno, bárbaro, muy bien. Después venía lo mismo, le digo, pero ¿y cuándo la va a encontrar? Porque la voluntad de Dios para buscarla y encontrarla. Por eso Ignacio dice buscar y hallar la voluntad de Dios en la propia vida y estado. Y conocemos parcialmente la voluntad de Dios por los mandamientos, por la ley de Dios, pero muchos interrogantes en los que se juega el destino de la persona humana escapan a las categorías de lo permitido y de lo prohibido. Por ejemplo, ¿qué decisiones debo tomar en mi vida? ¿Debo aceptar esta misión que me propone el obispo en la diócesis o no? ¿Qué sé yo? ¿Debo casarme ahora o no? ¿Qué carrera debo elegir? ¿Qué estilo de vida llevar? ¿Debemos tener hijos ahora o más adelante? ¿Aceptar este compromiso ya o puede esperar? Etcétera. Antiguamente estas preguntas se resolvían por vía de la autoridad, es decir, los padres, los superiores, las decisiones, andá y preguntarle al obispo. Ignacio es un hombre práctico y le prestaba mucha atención a cuanto afecta a la conducta o al comportamiento del cristiano. Esta preocupación de Ignacio queda reflejada en este libro de ejercicios. Por eso Ignacio va a dar muchas indicaciones para poder entrar y disponer el alma para buscar y encontrar la voluntad de Dios en su vida. Dice Ignacio, y en su estado, en el estado en que esté. ¿Qué tiene que cambiar ahora de estado? Estoy casado, ahora me separo para buscar la voluntad de Dios. O soy cura y voy a ver si voy a ser monje. No. Ahí Ignacio dice ahí en el 189, cuando habla de las elecciones, que el que ya ha tomado una decisión, ya la ha tomado, una decisión definitiva de vida. O las decisiones que son transitorias, por ejemplo, estudiar una carrera ahora o parar y estudiar otra, porque me parece que en este momento, o un trabajo, son decisiones transitorias. Entonces Ignacio, en el libro de los ejercicios para preparar al ejercitante, presenta una serie de notas introductorias. Una de ellas son las anotaciones, y San Ignacio expresa lo que espera en las anotaciones tanto del que da los ejercicios como del que recibe los ejercicios. Y algunas de las normas prácticas que ponen estas anotaciones son ¿qué se entiende por ejercicios espirituales? ¿Cómo entender una cosa u otra? ¿Qué son los ejercicios espirituales completos en la vida cotidiana? Porque San Ignacio prohibió los ejercicios, como lo hizo, 30 días cerrados. Pero además va a proponer que para los que tienen ocupaciones o están en diversas actividades, propone los ejercicios en la vida cotidiana. También los ejercicios espirituales leves o simplificados. Y nosotros agregamos también los ejercicios parroquiales, porque eso nos ha ayudado mucho en la vida pastoral, por lo menos en mi vida espiritual pastoral y de muchos jesuitas que hemos utilizado este método, de tomar un tiempo a la noche para dar una instrucción en una parroquia y después dejamos una hoja, la instrucción y la ayuda para orar es de 1 hora y media más o menos, y después se da una instrucción para que el ejercitante rece al otro día en el momento que pueda, porque hay gente que está ocupada. ¿Por qué decimos a la noche? Porque es después del trabajo, vienen después del trabajo. En los ejercicios espirituales además se nos ofrecen otras ayudas. Además de anotaciones, otra de las ayudas se llaman adiciones. Es decir, algo que se agrega, adición es algo que se agrega a la preparación de la oración o a la atención interior para gustar esa presencia del Señor. Es decir, para hacer mejor los ejercicios,
y mejor encontrar lo que uno desea en los ejercicios y se propone. Evidentemente que pasa siempre por esta disposición de mi vida para seguir a Jesús. En el segundo capítulo presentamos la oración ignaciana, que tiene pasos diversos. ¿Por qué? Y porque San Ignacio, por ejemplo, propone los preámbulos. Fíjense que es una palabra difícil. Si la dijéramos hoy, muchos jóvenes no entenderían qué es esto. ¿Y esto por qué? Porque San Ignacio va a utilizar el latín, va a utilizar los idiomas que tiene incorporados, y viene de preámbulo. Ambulancia es la que anda. Entonces, antes de entrar en la oración, antes de andar en la oración, pone el preámbulo, que es una preparación para entrar en clima de oración. Y también para caer en la cuenta nosotros que estamos en la presencia de Dios, porque siempre estamos en la presencia de Dios, pero tenemos que caer en la cuenta también nosotros y prepararnos para darnos cuenta que estamos ahora, en este momento, en presencia de Dios para la oración. Otra de las cosas que propone es el contenido de la oración, qué tiempo hacerla, qué pasos puede tener la oración y la contemplación, por ejemplo, el ver, oír y contemplar la escena evangélica, porque realmente siempre Ignacio lo que propone son los misterios de la vida de Cristo, que es lo que vamos a meditar en los ejercicios. Y finalmente termina con un coloquio que es como un diálogo entre amigos, por ejemplo, cercano, que San Ignacio lo propone que puede hacerlo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, es decir, las personas de la Trinidad, o con la Virgen o los ángeles. Al final de cada oración propone también un examen, que se llama examen de la oración. Como es muy importante en el tema de los ejercicios la evaluación de mi oración, de mi rato de oración, lo hemos puesto en el capítulo 3 como un tema aparte, el desarrollo del examen de la oración. Y el examen de la oración nos introduce al discernimiento espiritual. Es decir, qué significa discernimiento espiritual, proponemos en este capítulo, y cómo puedo discernir la oración que he hecho. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta para este examen de la oración? Y además damos un esquema práctico para que el que está comenzando a hacer ejercicios tenga un esquema escrito para seguirlo cuando hace su evaluación. En la cual San Ignacio dice, después de haber terminado el ejercicio propio de la meditación, contemplación, oración, tomarse un cuarto de hora para poder examinar lo que he rezado. Es decir, cómo evalúo mi oración. En el capítulo 4 proponemos, ustedes van a escuchar la palabra examen en San Ignacio, que nosotros también la podemos traducir como evaluación. San Ignacio propone el examen de conciencia cotidiano. Este examen de conciencia cotidiano es un modo también de oración, es un momento de entrar en la presencia de Dios y de oración. Y el examen de conciencia cotidiano no es solo examinar los pecados, porque para San Ignacio la conciencia son las gracias también, que cada uno son las gracias que Dios le da. Este examen San Ignacio en los ejercicios lo propone al mediodía y a la noche por un espacio de, no pone el término de tiempo, pero podemos hacerlo en 10, 15 minutos, para evaluar qué gracias me dio el Señor, qué tentaciones pesqué a lo largo de este mediodía, y después desde el mediodía hasta la noche. Por supuesto que a veces los que estamos en la vida activa tenemos que hacer este examen de conciencia cotidiano, pero a lo mejor hacerlo a la noche, cuando tenemos un momento antes de ir a descansar. ¿Y por qué aconseja Ignacio este examen? Porque en este examen lo que vamos a reflejar es justamente discernir los afectos que hemos tenido, los sentimientos que han pasado por nuestro corazón, las gracias que Dios nos ha dado hoy en este día, y qué tentaciones tuve, las seguí, me equivoqué o no, o pude combatirlas. ¿Qué ayudas tuve para mayor provecho? Entonces, por eso, el examen de conciencia cotidiano yo le llamo también el termómetro de la vida espiritual. Porque si no, se nos pasa la vida. A veces uno está haciendo el examen de la noche, de conciencia cotidiana, y dice, ¿y hoy en el Evangelio qué era que recé? ¿Cuál era el Evangelio? Y eso es que a lo mejor le dimos media hora de meditación o lo que fuere. Pero tuvimos tanta actividad y tantas cosas en el mate, podemos decir,
o frente a la pantalla, que hoy usamos mucho, las pantallas, porque no solo la de la computadora, sino también la del celular, etcétera, que tenemos más distracciones. Entonces tenemos que rebobinar el día. Ahí también damos pautas en este capítulo cuarto, cómo hacerlo, cómo escribir, qué escribir, porque también nos ayuda a veces al comienzo a escribir el examen, no para hacer un diario espiritual, sino para, si tengo un acompañamiento espiritual, para que mi acompañante me pueda ayudar. Porque si no vamos al acompañamiento espiritual con el último conflicto de las últimas 48 horas, a lo mejor hace un mes que no. El capítulo quinto propone San Ignacio, además de lo que ha dicho con respecto a la contemplación y a la oración personal, otros modos de orar, y propone 3 modos de orar al estilo ignaciano. El capítulo sexto es muy importante porque el capítulo sexto es el acompañamiento espiritual. Yo quise dedicarle un capítulo a este tema porque a veces no lo tenemos tan en cuenta. Yo recuerdo que estando en otra diócesis, siendo cura, era acompañante espiritual de seminaristas, y una vez alguien me dijo: padre, yo mire, ya me ordené, así que vengo a decirle que no me voy a dirigir más porque yo ya me ordené de sacerdote. A mí me sorprendió mucho y se lo comenté al obispo. Me dice: pero esto es una barbaridad, no entendió nada. Entonces, al contrario, después de cada etapa es cuando nosotros tenemos que dejarnos ayudar porque tenemos más compromisos, habrá más tentaciones y por supuesto más gracia, evidentemente. Entonces, en este capítulo sexto, proponemos cuál es el significado de acompañar, cuál es el proceso de acompañar, acompañar en el camino de la fe, la necesidad y la utilidad del acompañamiento espiritual, cuáles son las etapas del acompañamiento. Yo ahí propongo 3, pueden ser más. Las que propongo son ver, aceptar y luchar. Ver, porque el ver es un diagnóstico, el aceptar, porque si no me acepto no voy a poder proseguir con el otro paso, que es el confrontarme, porque yo puedo ver y aceptarme, pero quedarme así. No, yo tengo que luchar, tengo que confrontarme. Propongo también algunas tentaciones en el acompañamiento, como son el paternalismo, el maternalismo o el conductismo. Paternalismo es cuando alguien realmente, en vez de acompañar como padre, genera una influencia de paternidad que es nociva. El maternalismo lo mismo, estos sismos son una caricatura, la verdadera paternidad o maternidad. Y el conductismo es cuando tienen que hacer lo que digo yo, ¿no? Lo que dice el que acompaña. No, hay que dejar también a que es acompañado, a que discierna, a que escuche, y sobre todo el que acompaña recibe, y a veces tiene que hablar y otras veces hará silencio. Entonces no tenemos que decir todo lo que acompañamos, tenemos tiempo también para decir y tiempo para callar. Después, otro de los puntos de este capítulo es la exigencia y la regularidad, qué tiempo, qué lugar darle al acompañamiento espiritual, cómo hacer el acompañamiento espiritual después que hice ejercicios espirituales, cómo prepararnos para la conversación con el acompañante, cuándo consultar o conversar con el acompañante. Y también un punto muy interesante que es las mujeres y el acompañamiento espiritual. Esto es importante porque San Ignacio prevé que aquel que hizo los ejercicios puede después, que los hizo bien, los ha hecho con fruto, puede después dar ejercicios espirituales. Y hemos visto que cuántas mujeres a lo largo de la historia han hecho los ejercicios espirituales y después han sido también un poco maestras de la vida espiritual y acompañantes. Ahí tomo también un poco la parte histórica del monaquismo, porque el acompañamiento espiritual de las mujeres no es nuevo, es desde la época monástica, que se la llamaba amas, así como al padre se le llamaba el abba, a la madre espiritual que acompañaba se la llamaba ama. La madre espiritual no era porque fuera vieja, podía ser una joven y tener este carisma. Tampoco se relacionaba a que
la aba era la superiora o la abadesa. No, podía ser superior a la abadesa por dotes de gobierno, pero no necesariamente era una ama, es decir, aquella que tenía el carisma de acompañar y de discernir. El capítulo 7 es un capítulo completo y necesario, porque acá trato el discernimiento espiritual, propiamente dicho, las maneras de discernir los espíritus. Propongo también las reglas de discernimiento espiritual, pero de primera semana. Pues San Ignacio escribe las de primera semana y segunda semana. La primera semana de los ejercicios les dije que era la semana de purificación. Y la segunda es más allá del discernimiento espiritual. Pero no quiere decir que aquel que está en una etapa espiritual, trabajando espiritualmente, habiendo hecho los ejercicios, no tenga que valerse de todas las reglas de discernimiento que le ayuden para su discernimiento personal. En este capítulo también proponemos los criterios de discernimiento y también el discernimiento en común o en comunidad, porque a veces, por ejemplo, tenemos que hacer un discernimiento grupal. ¿Qué etapas esenciales del discernimiento comunitario tenemos que tener en cuenta? Etcétera. Voy un poquito rápido porque a lo mejor lo que ustedes necesitan más son las preguntas que quieran hacer para dejar tiempo para eso. El último capítulo habla de la lectura espiritual. A mí me pareció muy importante escribir sobre esto porque no siempre lo tenemos en cuenta. Teníamos un maestro espiritual nosotros, ya falleció, que ha escrito 2 tomos sobre ejercicios espirituales, que era el padre Miguel Ángel Fiorito. Y una de las cosas que te preguntaba, él no hablaba mucho, hablaba muy poco del acompañamiento espiritual, te daba una hojita después que vos le contabas cómo te había ido, y él te pegaba justo en la tecla. Pero sí algunas veces te preguntaba, ¿estás haciendo lectura espiritual? Y vos te quedabas girando en vacío, porque a lo mejor habías dicho, no, hay otras cosas más importantes que la lectura espiritual. Entonces, por eso proponemos en este capítulo los beneficios de la lectura espiritual, las tentaciones que puede tener la lectura espiritual, pautas para obtener mayor fruto de la lectura espiritual, o qué lectura espiritual podemos hacer en ejercicio. Y también en nuestros días, qué lectura espiritual hacer en nuestros días, independientemente de, no lo digo tal vez, pero sí qué libros nos hacen mal, ¿no? Porque también tendríamos que discernir eso. No tenemos que leernos todo, ni leer todo lo que se pone, ni siquiera en las redes, ¿no? Porque hay cosas que no nos hacen bien. Después, al concluir este manual de trabajo interior, es necesario que estas ayudas en el camino de crecer en el conocimiento de Jesús, en la vida espiritual y en la vida de la misión, nos ayuda a la transformación en la vida espiritual de cada uno. ¿Por qué prefiero hablar de transformación y de conversión? Porque la conversión es un proceso largo, pero la transformación es algo que yo puedo transformar hoy. Por ejemplo, un propósito. Me propongo, hoy voy a sonreír más en casa. Bueno, a la noche puedo evaluar. ¿Y hoy pude cumplir ese propósito? Sí, transformé algo, pude sonreír, etc. O trabajar la paciencia, o no contestar, o modular la voz. No sé, cada uno verá. Entonces, bueno, por ejemplo, San Ignacio, que tiene otro examen, que se llama el examen particular sobre defectos o pecados, ¿no? Y acá Ignacio lo que propone en el libro de los ejercicios es ver y trabajar sobre un defecto o pecado y después, cuando uno hace el examen cotidiano a la noche, ver si ha caído y cuántas veces en este defecto o pecado. ¿Para qué? Para ir evaluando si está trabajando, si está atento, si tiene una atención espiritual sobre ese defecto o pecado, el cual me ayuda a transformar algo en mi vida espiritual, que es parte del camino de la conversión, pero más acotado de esa manera. Los ejercicios espirituales entonces nos preparan para andar el camino de la vida intentando que crezcamos en el amor de Dios. Un Dios que es Padre, que es un Padre que nos ama, que es un Padre bondadoso, que es un Padre al cual Jesús insistentemente nos dice que es rico en misericordia. Este Padre que nos ha regalado lo mejor de sí, que es su Hijo querido, con un rostro humano, la palabra de vida.
la cercanía de su afecto, la ternura, y nos ilumina para discernir según el Espíritu Santo, con discreción, porque la discreción es una gracia y un don del Espíritu. Parte de esos 7 dones del Espíritu Santo que hemos recibido en la confirmación es el Espíritu de la sabiduría. De aquí procede justamente la discreción de espíritu, que la formalizamos y la actuamos en el discernimiento espiritual, también cotidiano. Es por eso que nuestra preparación para la lucha espiritual debe ser un trabajo continuo y cotidiano. Padre nos habló de lucha, el Papa ha hablado tanto en el tema de la lucha en el mundo. No, pero esta lucha no es para afuera, hermanos y hermanas, no. Esta lucha es de adentro. Uno de los padres de la iglesia decía, la batalla está en tu propio corazón. Por eso es un trabajo cotidiano, continuo. Y el Papa Francisco dice, la vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida con alegría este magnífico don. Lo dice en esta exhortación que propone, que es Gaudete et Exsultate, que quiere decir el gozo y la alegría, la exultación. Está tomado, lo toma Francisco, y una de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados, alégrense y regocíjense los que son perseguidos a causa, etc. Capítulo 5 de San Mateo se ponen las bienaventuranzas. Por lo tanto, entonces, este manual puede ser de ayuda en la lucha, pero la tarea es nuestra. La constancia en la oración también, sabiendo que Dios no se deja ganar en generosidad. Y nosotros hemos comprobado que los ejercicios espirituales de San Ignacio han sido una ayuda importantísima para muchas personas, también en tiempos de pandemia. De esto por ahí les puede también facilitar la ayuda y darles la experiencia a la hermana Silvia, que va a ser la moderadora, porque ella ha acompañado también en distintas etapas de su vida, pero sobre todo en el tiempo de pandemia, la modalidad de los ejercicios en la vida cotidiana a través justamente virtualmente de la pantalla y del WhatsApp, ¿no es cierto? Así que también ella después puede dar su experiencia de este tiempo de pandemia. Entonces, recomendamos vivamente hacer los ejercicios espirituales. Este libro es una ayuda, una preparación. Este libro también es para darles a aquellos que no saben lo que son los ejercicios. No es un libro, digamos, de lectura para hacer una lectura corrida. Es un manual de ayuda, que hay que ir deteniéndose. Y yo quisiera terminar con lo que decía Dolores Alexandre, esta religiosa española, que ha escrito bastante también sobre los ejercicios, y dice, hablando del libro de los ejercicios espirituales, detrás de las palabras del libro de los ejercicios ha resonado en mí la palabra, y por debajo de sus expresiones he conocido las de aquellos que intentaron reflejar en sus escritos la experiencia del encuentro con Dios. Desbordamiento por su amor inaudito, asombro por su cercanía, gratitud por sus dones, deseo apremiante de responder a través de la propia entrega. Bueno, hasta aquí la presentación, así que, hermana, si hay alguna pregunta,